la presentación. Para mí es un placer estar con ustedes, apreciados hermanos. Qué bueno, ¿no? Que el Señor nos da la oportunidad de levantarnos en esta mañana para estudiar su palabra. Gracias infinitamente por la invitación y es mi deseo y oración que en esta semana todos nosotros podamos caminar precisamente con Jesús. Así que reciban de parte de un servidor y también, ¿por qué no?, las iglesias que tenemos aquí en Punta Cana, un cordial saludo. Amén. Sin más, quisiera que podamos cerrar nuestros ojos, concentrarnos ahí donde estamos y juntos buscar a Dios en oración. Hablamos con Dios. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, en esta preciosa mañana estamos muy agradecidos contigo, Señor, por la linda oportunidad que nos das de comenzar el día dándote a ti el primer lugar. Queremos, oh Señor, de manera especial que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, que el Espíritu de Dios pueda guiar este estudio y que todo cuanto digamos a continuación sea para edificación de tu pueblo, oh Señor. Abre nuestro entendimiento y permítenos en esta ocasión escuchar tu tierna voz, que las Escrituras, tu palabra, llenas de esperanza, en esta mañana puedan enseñarnos, instruirnos, corregirnos, hacernos sabios para la salvación y que así, oh Señor, por el poder que tu palabra tiene, podamos ser todos transformados. Bendice a mis hermanos que en esta mañana han de escuchar tu palabra y que reconociendo el perdón que tú nos das, hoy podamos ser instrumentos en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos queridos, uno era el tema del que hablaban todos entonces. Resulta que muchas personas se habían etiquetado como el Mesías. De hecho, el pueblo esperaba con ansias las promesas que conocían de que de la descendencia de David alguien había de reinar y tomar el trono y libertarlos de la esclavitud, o más bien de la opresión, del pago de impuestos, de los diferentes reinos en donde estaba el pueblo de Dios y para entonces el Imperio Romano. Resulta que muchos se habían levantado, muchas personas lo habían seguido, era reconocido y lastimosamente el Imperio Romano les daba muerte. En varias ocasiones, diferentes guerras se levantaron entre los judíos y la secuencia era esa: se levantaba, las personas le seguían, tenía discípulos, los romanos lo observaban y entonces le quitaban la vida. Sin embargo, Jesucristo, aunque siguió la secuencia de los anteriores Mesías, él sí se levantó, tuvo discípulos, tuvo personas que le siguieron. Sí, los romanos lo ejecutaron. Sin embargo, a diferencia de los demás, este verdadero Mesías al tercer día se levantó, tal como habían dicho las Escrituras. Y entonces, aquel primer día de la semana, cuando ya cada uno de los judíos retornaba a sus lugares de donde habían venido para celebrar la gran fiesta de la Pascua, dos de aquellos simpatizantes por Cristo, aquellos que habían
conocido a Jesús y lo habían seguido, retornaban entonces hacia su lugar de donde habían venido para participar precisamente en la Pascua. Y yo quisiera tomar desde allí la historia y ubicarlos a ustedes en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A diferencia de los demás evangelios, Lucas es el evangelista que presenta a un Jesús que está cercano. Por ejemplo, Mateo, que escribe para judíos, utiliza un lenguaje muy comparativo entre Moisés y Jesús, David y Jesús. Marcos, por su parte, presenta a un Jesús en acción, un Cristo que se mueve, que actúa con rapidez y demás. Juan ya es mucho más teológico, pero Lucas presenta un Cristo que se enfoca, que se compadece, a un Cristo que está cerca, que no ignora a las mujeres, en aquel entonces ignorada, que no pasa por alto a los niños, a los pobres, a las viudas, etc. Lucas es el evangelio que nos presenta a un Jesús que está cerca. Y doy gloria a Dios por eso, ¿no? Porque Cristo está cerca de nosotros. Así que aquel domingo, cuando se escuchaba el rumor de que Jesús había resucitado, cuando muchos estaban preocupados porque no sabían si creer o no creer, dice la Escritura que dos de ellos, es decir, dos de los discípulos, regresaban a Emaús. Emaús era esa ciudad que quedaba a unos 11, 12 kilómetros de Jerusalén, y en donde habían simpatizantes de Cristo, y como judíos pues se acercaban o se trasladaban hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. Y dice entonces que estos, versículo 14, hablaban entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles cosas? Sencillamente, mis queridos hermanos, que Cristo, quien aparentemente era el verdadero Mesías, fue ejecutado por los romanos, que Cristo, en quien tenían su esperanza, había sido crucificado, había llevado su cruz hasta el Gólgota, y al igual que los demás, le habían dado muerte. Y los discípulos, la Escritura va ahora a describir que uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no lo conocemos. Los discípulos iban caminando, iban conversando acerca de todos los acontecimientos, acerca de Cristo. Pero lastimosamente su conversación no era agradable, no era una conversación de entusiasmo, de esperanza, de gozo, sino que iban cabizbajos. Cleofas y su compañero, posiblemente familiar, iban chasqueados, iban deprimidos, porque con toda honestidad ellos creían que en realidad Jesús era el Mesías. Para sustentar esta idea, el versículo 21, me gustaría que me acompañes allí, por favor, lo expresa claramente. Mientras ellos hablaban con el forastero que se les había acercado, eso lo veremos a continuación, ellos dijeron: nosotros esperábamos
Fíjese, por favor, con énfasis, cómo ellos en el pasado tenían su esperanza. Nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. En otras palabras, nosotros habíamos depositado toda nuestra confianza en Jesús, quien aparentemente cumplía todos los requisitos para ser el verdadero Mesías. Nosotros depositamos toda nuestra seguridad en ese Mesías que cumplía cabalmente con la profecía. Pero, sin embargo, además de todo lo que había pasado, que le habían dado muerte, al igual que los demás Mesías que se habían levantado, ya hoy es el tercer día que esto acontece. De acuerdo a la costumbre, una persona podía resucitar antes de los 3 días. Y entonces, al ver ellos que el tercer día había pasado, y aunque habían dado información de que las mujeres llegaron al sepulcro temprano, María Magdalena, María, pero no era certero para ellos. Así que ellos no confiaron en eso. Por eso, versículos más adelante, ellos lo describen. Algunas mujeres fueron al sepulcro y entonces no quedamos en que sí o si no. En fin, estos discípulos, Cleofas y su compañero, estaban totalmente chasqueados, cabizbajos, deprimidos totalmente. Y ese día, camino a Emaús, tanto Cleofas como su compañero habían experimentado su gran chasco. Es decir, su 22 de octubre de 1844, donde toda esperanza se perdió. Y entonces, en medio de su tristeza, en medio de su chasco, en medio de su depresión, de su desesperanza, para brindarle al lector un destello, luz, el versículo 15 nos explica que mientras ellos estaban hablando y discutiendo, Jesús mismo se acercó, alabado sea el Señor, y caminaba con ellos. Mire qué texto tan revelador, tan hermoso. Para el lector, desde fuera de la pantalla, de la escena, para nosotros es Jesús, pero para 2 discípulos chasqueados, para 2 discípulos desesperanzados, no era más que una persona más que posiblemente había venido también a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero, para esperanza nuestra, para luz desde afuera, nosotros podemos ver que quien acompañaba, que quien se acercó y caminaba con los deprimidos discípulos, era Jesús mismo, el que había vencido la muerte, el verdadero Mesías, en quien debían depositar su esperanza y confiar en que sus palabras se habían de cumplir porque son fieles y verdaderas. Me encanta profundamente el hecho de que Jesús se acerque en medio del dolor. Quiero resaltar esta idea, hermanos, que Jesús se acerque en medio de la depresión, que Jesús se acerque allí cuando la desesperanza, cuando necesitamos consuelo, cuando llega el chasco, cuando vivimos en medio de la burbuja del dolor.
Jesús se acerca. Esta es una idea omnipresente en las Escrituras, donde Dios está cerca de la humanidad. A pesar de estar en el cielo, a pesar de su santidad, a pesar de ser para algunos inalcanzable, la Biblia nos presenta un Dios que siempre está cerca de los suyos. Las Sagradas Escrituras, a diferencia de las ideas mitológicas de que lo divino no puede morar con lo humano, la Biblia presenta un Dios, al contrario, que se goza al estar cerca de sus hijos, que se goza al estar cerca de su pueblo, independientemente de cuál es nuestra condición. La idea de Dios es tenernos cerca de su corazón. Y qué bueno es, apreciados hermanos, que en medio de la dificultad no tenemos un Dios a lo lejos, que en medio de la depresión no estás solo. Cuando tienes 1000 preguntas, en Jesús está la respuesta. No en un Jesús que está a lo lejos, sino en ese que se acerca y camina con nosotros. Por eso la segunda expresión me encanta, porque dice que Jesús no solo se acercó, sino que también nos acompañaba hacia Emaús. Y quiero resaltar una idea, apreciados hermanos. Muchos de nosotros, o todos nosotros, tenemos en algún momento un camino hacia Emaús, en donde perdemos la fe, en donde nos visita la duda, la desesperanza, donde nos sentimos chasqueados. Pero en medio de tu camino hacia Emaús, hay un Dios que se acerca y camina contigo. Hay un Dios que se acerca y te acompaña. Esta es una esperanza maravillosa, mis queridos hermanos, porque Dios, en medio de tu dolor, en medio de esa noticia triste que te acaba de llegar, Dios camina contigo. Usted preguntará, pero pastor, la idea en esta semana es que caminemos con Jesús. Pero si yo quiero desde el primer día darte la certeza de que Dios camina contigo. Y si Dios camina contigo, apreciado hermano, Él te dará las fuerzas para tú caminar con Jesús. De hecho, la misma Ellen White le escribió en una ocasión a A.K. Beyman precisamente esta idea. Ella le escribió: Jesús quiere crear una armonía celestial en su alma, diciéndole al hermano: lea sus palabras, es decir, las palabras de Cristo, no con desánimo, sino con confianza y esperanza. Escuche las benditas palabras que Dios le dirige. Y ella entonces dice: caminar con Cristo significa que, aunque invisible, Cristo camina con usted. De tal manera que necesito internalizar esa idea en ustedes. Caminar con Cristo, dice Elena de White, significa que aunque invisible, Cristo camina con nosotros. Posiblemente no lo puedas ver, pero contigo está el Señor. Alabado sea su nombre. ¿Qué palabras más consoladoras en medio del gran chasco que estaban experimentando Cleofas y su compañero? Pero la historia no se detiene allí. Tal como Ellen White le aconseja a este hermano, la idea de Jesús al estar con Cleofas y su compañero
no era necesariamente mostrarse como un milagro. La idea no era que Jesús se manifestase a ellos nomás. No. De acuerdo a la misma Ellen White, ella explica que la idea en sí era que Cleofas y su compañero, insisto, posiblemente su familiar, creyeran en las palabras que Cristo ya había dicho. Y entonces, a medida que avanzaban, Jesús se acerca y tienen una conversación. Curiosamente, aquí veo el sentido del humor de Jesús. Jesús se acerca y ellos están hablando acerca del mismo Jesús. Y entonces Jesús le pregunta, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen entre ustedes? ¿Y por qué están tristes? Jesús sabía muy bien que ellos estaban hablando de él, pero para conectar, para hacerse parte, para una palabra teológica, para condescender y ponerse en el lugar de nosotros, la humanidad, Jesús, con sentido del humor, les pregunta, ¿de qué ustedes están hablando? Y ellos, enceguecidos por su tristeza, no pudieron observar que era Jesús quien se había acercado. Y entonces comenzaron a dialogar. ¿Acaso solamente eres tú que no has sabido acerca de Jesús, ese varón profeta, ¿no? Y comienzan a describirle a Jesús las obras de Jesús. Qué curioso. Pero Jesús quería estar cerca con ellos, quería escucharlo. Esta es una manera de humanizar de Jesús, a pesar de conocer su misión, él recibía información de qué había hecho en la tierra. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero después que Jesús los escucha, cómo ellos presentan los argumentos de que ellos creían que era el Mesías, pero que no es así, Jesús entonces los llama insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer lo que ya los profetas habían dicho. Y aquí está la idea. ¿Hacia dónde Jesús los quería llevar? Sencillo. Jesús quería llevarlos a la palabra de Dios. Porque caminar con Jesús es mirar la Biblia, es tomar la palabra de Dios y entonces vivir, creer y enseñar lo que la Biblia presenta. Jesús quería mostrarle que la palabra de Dios, las profecías, todo lo que los profetas habían dicho, se iba a cumplir al pie de la letra. Es por eso entonces que a medida que se acercaban a Emaús y que Jesús ya se iba y ellos continuaban el camino, se detuvieron y le insistieron en entrar. Ustedes saben que para un judío hospedar a las personas es un gran privilegio, es un gran deber. Así que ellos insistieron, quédate con nosotros esta noche. Y Jesús se quedó con ellos, cenó con ellos. Y allí aconteció algo extraordinario, porque Jesús, en medio de la cena, toma el pan, da gracias, lo reparte, ¿no? Y entonces ellos se quedan los dos pasmados, porque este forastero lo hace como lo hizo Jesús. Oró como lo hizo Jesús. Partió el pan como lo hizo Jesús. Lo repartió como lo hizo Jesús. Así que ellos se miran uno a otro y dicen, ¿qué pasó? Ahora, en el momento que Jesús alza las manos para dar gracias, ellos observan
en la palma de su mano la herida de los clavos. Y en ese momento dicen, pero es Jesús, es el maestro. Y curiosamente Jesús desaparece porque, insisto, la idea no era que ellos miraran a Jesús, sino que creyeran en la palabra de Dios, que creyeran en un así dice Jehová. Y en esta hermosa mañana, mis apreciados hermanos, el Señor nos dice que creamos en su palabra. El Señor nos manda a creer que Él es un Dios de cerca y no de lejos, que Él está con nosotros, que en medio de la dificultad, Dios, en medio de la aflicción, Jesús camina de nuestro lado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees tú esto? ¿Crees tú que en medio de tu depresión, que en medio de tu desesperanza, hay un Dios que camina contigo? ¿Hay un Dios que se acerca? Si hay alguien en esta hermosa mañana que duda de esta realidad, yo te quiero decir en nombre de Dios, de parte de Dios, que no estás solo en tu triste camino hacia Emmaús. No estás solo, no estás sola. Dios se acerca y camina contigo. Y qué maravilloso es creer que lo que Dios dice, que lo que Dios promete es una realidad, lo cumple. Porque hay fidelidad, hay verdad en lo que Dios promete. Tal vez en esta mañana esté hablando para alguien que está triste. Y está bien. En un mundo de tinieblas, en un mundo donde el príncipe es el originador del mal, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener tristeza, vamos a tener pérdidas. Llegará el momento de la duda, de la depresión, pero cuán bueno es creer en las palabras de Dios que nos dicen, yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Yo te ayudaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice Dios en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana. Y yo quisiera terminar hoy con una oración especial, orando para que Dios ponga en ti la semilla de la esperanza. Posiblemente te sientas solo, pero quiero orar para que Dios ponga en ti la seguridad de que camina a tu lado, de que Él está cerca. Así que ahí donde estás, quiero invitarte a levantar tu mano y juntos clamar al Señor. Hablemos con Dios. Querido Padre, querido Señor, Dios que siempre está con nosotros, Dios que siempre nos ha amado, un Dios que no nos trata conforme a nuestras iniquidades, un Dios que es grande en misericordia, un Dios que hoy nos ha recordado a través de tu palabra que camina con nosotros. Hoy queremos, Señor, que tú nos des la confianza, la seguridad, que tú, Señor, puedas permitirnos creer que estás cerca de nosotros. Quiero orar por esa persona que se siente sola, que se siente solo. Quiero pedirte, oh Señor, que en este momento toques su corazón, le des un abrazo, te acerques, camines con ellos, que vayas al trabajo, que vayas, oh Dios, a la universidad o donde quiera que tenga que moverse la persona que escucha estas palabras, que hoy pueda sentir que tú caminas a su lado. Señor Dios, te presento cada una de las situaciones de cada uno de los hermanos que estuvieron conectados y los que no.
personas accidentadas, personas con enfermedad, personas, oh Dios, que necesitan una palabra de aliento, que hoy seamos nosotros los instrumentos de esperanza para estas personas y que ellos tengan la seguridad de que Dios camina con ellos. Gracias, Dios, por permitirnos comenzar esta semana de victoria. Enséñanos a caminar cada día contigo hasta que lleguemos, oh Dios, a la Canaán celestial. Pedimos un día de bendición, que tú, Señor, dirijas nuestra agenda y que todo cuanto hagamos, todo lo que emprendamos en este día pueda ser aprobado, dirigido y bendecido por tu Espíritu Santo. Oramos, oh Señor, no por méritos que tengamos, sino oramos por ese Jesús que se acerca. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.